Buenas. En esta presentación les iré a comentar un poco acerca de mi trabajo reciente sobre la generación de masa y su relación con la conductividad eléctrica en el polietileno. Quien les habla, Andrés Gómez. Esta presentación está dividida en tres partes: la motivación, la generación de masa y una última parte sobre el polietileno. La motivación es la principal, es que en teoría cuántica de campos tiene muchas aplicaciones en diversas áreas de la física. Por ejemplo, el rompimiento espontáneo de simetría es una de ellas, la cual se aplica, por ejemplo, en supersimetría, interacción fuerte, interacción débil, mecánica estadística, ferromagnetismo, superconductividad, polímeros, en este caso en particular el poliacetileno. Pero ¿por qué estudiar polímeros conductores como el polietileno? La razón principal es porque tiene aplicaciones en baterías de ion litio, eh, también en celdas solares orgánicas. Se estima que hasta el 2022 se habría invertido aproximadamente 150 millones de dólares. Esto es básicamente en cooperación entre universidad, industria y centros de investigación. También tendríamos, o se espera, que hasta el año 2025 se hayan invertido aproximadamente 300 billones en dispositivos OLEDs, que son diodos emisores de luz orgánicos, que tienen muchas aplicaciones en desarrollo de computadores, smartphones, televisores, etc. Entonces, para comenzar mi charla, comencemos hablando un poco de cómo existe la generación de masa. Existen diferentes formas de generar masa, pero una en particular es la de propuesta por Coleman-Weinberg, que es por medio de correcciones radiativas. ¿Sí? Ese trabajo fue publicado en 1979, pero actualmente se sigue utilizando ese mecanismo de Coleman-Weinberg. Para entender un poco acerca de ese mecanismo, pues sabemos que la materia está formada de átomos y los átomos a su vez tienen núcleos, los cuales son orbitados por electrones. Pero dentro de esos núcleos tenemos los neutrones y los protones, pero los neutrones y los protones son partículas que están formadas por quarks. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la forma en cómo estén organizados esos quarks, yo puedo definir ya sea el protón o el neutrón o un pión. El pión en este caso hace parte de los mesones, el protón y el neutrón hace parte de los bariones. Los mesones, pues básicamente son formados por un par quark-antiquark. Como podemos ver aquí al lado derecho, pues el quark up y el quark down tienen carga fraccionaria de la carga del electrón, ¿sí? Y entonces ustedes pueden darse cuenta que la combinación de estos quark up y quark down son los que le dan las cargas al protón y al neutrón. Ahora bien, mostré lo anterior para mostrar que esta lagrangiana que está aquí, descrita por Coleman-Weinberg, describe la interacción del fotón con un campo escalar. Ese campo escalar es aquel que está asociado a los mesones, es decir, a la partícula que está formada por un quark-antiquark. Entonces, esa lagrangiana aquí tiene cuatro partes: el tensor electromagnético, la interacción con materia, el parámetro de masa y la interacción cuártica. Entonces, el tensor electromagnético pues es el responsable por darnos la descripción de las ondas electromagnéticas, ¿sí? Es una forma cuantizada. Aquí podemos ver que ese tensor electromagnético es una matriz 4x4, cuyas componentes serían el campo eléctrico, ¿cierto?, donde C es la rapidez de la luz, y las componentes del campo magnético. Ese tensor puede escribirse de una forma mucho más elegante, ¿cierto?, donde esos índices griegos van de 0 a 3, siendo 0 la componente temporal y 1, 2 y 3 las componentes espaciales. Aquí podemos ver, por ejemplo, que esta derivada o cuadriderivada está compuesta por una componente temporal y una componente espacial simbolizada por un laplaciano. Y el vector o el cuadrivector potencial está dividido en dos partes: la parte temporal y la parte espacial. La parte temporal se conoce como potencial eléctrico y la parte espacial se conoce como vector potencial magnético. De ese término de la lagrangiana, nosotros podemos derivar las ecuaciones de Maxwell, ¿sí?
Recordemos que las ecuaciones de Maxwell pues tienen una aplicación en las telecomunicaciones y básicamente nos permite hoy en día establecer las comunicaciones entre nosotros. El segundo término es la interacción de materia, es cómo el fotón interactúa con los mesones, ¿sí? Y entonces aquí tendríamos una derivada covariante, que tiene nuevamente la derivada que definí anteriormente, pero tiene ahora un término de interacción, el cual tiene la constante de Planck, la rapidez de la luz y la carga eléctrica, ¿sí? La tercera parte es un parámetro de masa. Ese parámetro de masa pues, puede ser negativo, ¿cierto? Si es negativo, pues tendríamos lo que se conoce como el mecanismo de Higgs, donde, por ejemplo, tendríamos generación de masa para el antimesón, ¿sí? Y el mesón. O, perdón, para decirlo así, generación de masa para la partícula y la antipartícula y el fotón sin masa. En este caso acá, cuando la masa al cuadrado es positiva, pues daría origen a partículas de tipo taquiónicas. Son partículas que son partículas que se mueven mucho más rápido que la luz. Y en este último caso aquí, cuando la masa es cero, pues nos cae en el mecanismo de Coleman-Weinberg. Es decir, inicialmente no tenemos ningún parámetro de masa asociado, ¿cierto? Pero cuando ocurre un rompimiento de simetría, pues por correlaciones radiativas se genera la masa de las partículas. Y por último tendríamos la interacción cuártica, que es la encargada de eliminar las divergencias de tipo logarítmicas que aparecen cuando ocurre una interacción. Solo que aquí uno queda en la duda, bueno, pero ¿para qué todo esto? Pues más adelante les mostraré que esto tiene una relación con lo que fue encontrado para el caso del polietileno. Pero antes, pues hablemos un poco sobre el potencial efectivo. El potencial efectivo puede extraerse directamente de la lagrangiana que les mostré anteriormente. ¿Cierto? Básicamente vemos que está formado por el parámetro masivo y por el parámetro de interacción. Ahora, si cogemos por lo menos el mecanismo de Higgs, ¿cierto? Y ese parámetro masivo es negativo, pues vemos que el valor esperado del vacío pues es diferente de cero. Eso como consecuencia genera un rompimiento de simetría, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí, tenemos dos mínimos. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que desde el punto de vista cuántico, el valor esperado del vacío siempre o casi siempre es diferente de cero. No como lo que sucede en el régimen clásico, que puede ser cero, ¿sí? Y esto es debido a fluctuaciones del vacío. La cuestión es, bueno, ¿será esto posible? Entonces, experimentalmente fueron colocadas dos placas sin carga y las aproximaron lo más cerca posible y observaron que éstas experimentaban una repulsión. Esa repulsión era debido a los efectos del vacío. Entonces, esto básicamente sería una evidencia experimental de lo que les acabo de explicar. ¿Y por qué es importante hacer este experimento entre estas dos placas? Resulta que este experimento tiene muchas implicaciones en el área de nanotecnología. Ahora bien, hablemos sobre el polietileno, que es un polímero conductor y fue desarrollado por los grupos de Heger, Shirakawa y McDiman en 1977. ¿Sí? Y vemos de qué se trata. Un polímero pues, es una combinación de entre moléculas de dos o más moléculas, donde estas están unidas por estructuras mucho más simples conocidas como monómeros, ¿sí? Un ejemplo del monómero es la glucosa. Esos polímeros se pueden dividir en polímeros sintéticos y polímeros naturales. Entre los polímeros sintéticos tendríamos el polietileno, el nylon, el ADN, el polietileno, el nylon, y en los polímeros naturales tendríamos el ADN y las proteínas. El polietileno, pues estamos interesados en estudiar las propiedades físicas. Entonces tendríamos las propiedades mecánicas y las propiedades eléctricas. En esta presentación, pues me enfatizaré en las propiedades eléctricas. En las propiedades eléctricas, pues eso nos lleva a estudiar los polímeros conductores. En este caso en particular, el polietileno, el cual se divide en dos características.
transpolietileno y el cis-polietileno. El transpolietileno es mucho más estable que el cis-polietileno. Aquí, por ejemplo, mostramos una relación ya reportada en la literatura de la concentración y la conductividad en el polietileno. Entonces, a medida que vamos incrementando el dopamiento, este polímero pasa de tener una estructura aislante a conductora. Cuando hablamos de concentración es porque de cierta manera este se está dopando, ¿sí? ¿Y cómo se dopa esto? A través de un tipo de halógenos, que por ejemplo puede ser vapor de yodo. Y entonces podemos ver conductividades comparables con el cobre y la plata, ¿sí? Por ese descubrimiento, en el año 2000, Alan Heger, Hideki Chirakawa y Alan McDinan ganaron el Premio Nobel de Química. Ahora, desde el punto de vista de la teoría cuántica de campos, podemos describir el modelo o el poliestileno a través de un modelo de Grozny-View en dos dimensiones, es decir, una temporal y una espacial. Entonces, la Lagrangiana para ese modelo está descrita por términos asociados a matrices gamas, ¿cierto? Que son básicamente matrices que dependen de unas matrices llamadas matrices de Dirac, que son fundamentales en la mecánica cuántica. Términos masivos asociados a la masa del fotón y al potencial químico. Este último es importante porque es el encargado de agregar el dopamiento al polímero y por lo tanto hacer que este pues sea un conductor. Sin ese término, pues simplemente vamos a encontrar que el poliestireno es un aislante. Por lo tanto, es importante tenerlo en nuestra lagrangiana. Tendríamos el acoplamiento, la constante de acoplamiento entre el electrón y los fonones, o electrón y la red, ¿sí? Y pues aquí esta lagrangiana describe básicamente a campos fermiónicos. De ahí podemos obtener que la masa del fermión, ¿sí? Está compuesta por un parámetro que no es físico, pero es una escala que es ajustada por el experimento. Tendríamos n, que es el número de campos fermiónicos, pero en este caso en particular para el poliestireno sería 2. Por otro lado, desde el punto de vista de la materia condensada, esa masa es análoga a algo que se conoce como banda de energía, donde ese W aquí es el ancho de la banda de energía. Aquí tendríamos la velocidad de Fermi y la interacción del electrón con la red. Ese modelo aquí fue propuesto por Takayama Liu Maki, que es un modelo de bajas energías para la descripción del poliestireno, pero que puede ser trabajado en un modelo de Grozny-View. Entonces, la relación entre constantes de acoplamiento entre dos modelos es la siguiente. Ellos encontraron en 1980 que la relación entre la energía y los dislocamientos dentro del polímero tienen una descripción muy similar, casi que exacta, con el mecanismo de Coleman-Weinberg, lo cual nos permite a nosotros hacer esa relación entre estos dos campos de la física. Y bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado mi presentación. Cualquier duda me pueden escribir a mi contacto. Este proyecto pues está siendo financiado por MinCiencias. Y bueno, aquí les comparto un poco de información acerca de mí. Y bueno, quedo atento a sus correos. Chao, chao.